Que vamos a orar ahora y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Ha sido un mes difícil, vemos algunas familias que ha habido fallecimientos en sus casas, vemos personas que han sido operadas, etcétera, etcétera. Así que estamos orando por todas estas personas que necesitan de la presencia especial del Señor y vamos a pedirles al Señor también que nos guíe a través de su palabra. Así que oremos. Dios de los cielos, sigue confortando a las personas que echan de menos a sus seres queridos, sigue confortando a aquellos que están pasando por momentos de salud difíciles, por aquellos que están pasando por momentos de depresión, de pérdida, de necesidad. Te pedimos que tu presencia sea más que nunca palpable, Señor. Te pido que en esta mañana tú también nos guíes a través de tu palabra, nos enseñes, nos transformes y nos hagas más como tu Hijo. Y si alguno no te conoce, Señor, te pido que esta mañana sea una mañana de salvación aquí y en todo el mundo donde se predique tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el que se queda sin esposa? Viudo. ¿Cómo se llama el que se queda sin esposo? Feliz no viuda, ¿no? ¿Cómo se llama el que se queda sin hijo? No tenemos nombre para eso, ¿verdad? Es antinatural, tan antinatural que no tenemos ni siquiera nombre cuando perdemos un hijo. Y este texto hemos leído, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿De verdad que me tengo que alegrar, incluso cuando algo tan trágico es lo más trágico que uno puede pensar? ¿De verdad que tenemos que gozarnos en esas circunstancias? Y la prueba no se refiere aquí a que el paquete de Amazon tarde más de lo normal. Se refiere a cuando de repente nos encontramos en una situación tremendamente dolorosa. Aquí en nuestra traducción pone os halléis, pero la palabra puede ser traducida por caigáis en diversas pruebas. Es la misma palabra exacta que utiliza el Señor en Lucas 10:30. Respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén y se halló, la palabra que se traduce en este contexto es, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Se refiere a cosas traumáticas, trágicas, no a que se te rompa la lavadora, ¿verdad? Sino a cosas que de verdad te hundan, te puedan someter en un estado de tremendo dolor y de tremenda dificultad. Y nos dice este texto que tenemos que estar en esas circunstancias gozosos. Dice tremendamente o que tengamos puro gozo. Y esto nos parece simplemente irracional. Nos parece que no tiene sentido ninguno. Pero míralo de otra forma. Si Dios no tiene un plan perfecto, incluso para las cosas malas que nos pasan, si Dios no tiene un plan eterno que supere con creces cualquier sufrimiento de esta vida, vamos a estar pasando por las mismas pruebas exactamente, pero sin esperanza. Antonio y Eli, escuchamos hace un mes que van a perder a su hijo. Y lo iban a perder igual, con esperanza o sin esperanza. Al final, si te das cuenta, esta vida te está intentando matar. A ti y a los tuyos. Vivimos sobre unas placas que se están moviendo. Me dice el otro día una chica, ¿y por qué no te quedaste en Canarias? Aquí están explotando fábricas. Y digo, sí, pero allí explotan volcanes. Da igual donde vivas, lo que hagas, que estamos llenos de virus, de gérmenes. Lo mejor que te puede pasar es que te dé un yuyo de repente, porque si no, el que dura mucho o se muere de cáncer o de Alzheimer. Si lo piensas de verdad, todo está intentando matarnos. Y en esta vida vamos a sufrir. Y lo vamos a hacer con el gozo de tener una esperanza en Dios o sin Él. Al final, tienes que elegir. En esta vida vamos a sufrir con un gozo por tener una esperanza mayor o vamos a sufrir sin esa esperanza.
Y yo prefiero sufrir y confiar que Dios tiene un plan para todo lo que me pase, incluso si no fuera cierto. ¿Me entendéis? Incluso si no fuera cierto, yo preferiría vivir engañado. Y la verdad es que antes yo creía en Dios, miraba, me han criado en la creencia, pero me parecía más cierto lo que podía ver con mis ojos, lo que podía estudiar, lo que podía oír, lo que podía percibir. Y luchaba y pedía a Dios que me diera confianza en seguir creyendo en Él, en seguir experimentándolo a Él y que me diese cuenta que eso era verdad. Y a medida que pasa el tiempo, me está pasando lo contrario. Cada vez creo más estar en lo cierto cuando hablo con Dios, cuando lo experimento, cuando lo vivo, y lo que veo con mis ojos, oigo con mis oídos, le pido a Dios que me dé fe en que eso también es cierto, que no estoy perdiendo la cabeza. De repente lo espiritual me está pareciendo más cierto que nunca y lo físico me está pareciendo más ilusorio que nunca. Dios cada vez se está revelando de forma más plena, más viva y más real. Y al final tienes dos opciones para sufrir. Todos vamos a sufrir. Si vives lo suficiente vas a sufrir. Incluso si lo tuvieses todo, sufrirías porque no quieres perderlo todo. Y el que más tiene al final, vemos que sufre de las mismas depresiones, de los mismos problemas que el resto que no tiene nada, o incluso más. Tienes la opción de sufrir como este individuo que le he llamado A, como es una persona real, no lo he nombrado. Se convirtió a través de su esposa. Empezó a venir a la iglesia, empezó a escuchar, a interesarse, creyó, se bautizó, empezó a traer a sus hijos a la iglesia, pero después de un tiempo su padre, al que estaba muy apegado, tuvo una enfermedad, mucho dolor y empezó a debilitarse. Y él empezó a orar con todas sus ganas y su padre murió. Y entonces él perdió su fe, dejó de venir a la iglesia y lo que decía era: si Dios existiera, no lo hubiese permitido. Y si existe, no es un buen Dios, porque dejó morir a mi padre. Puedes sufrir de esta forma o puedes sufrir como Norman Anderson, por ejemplo. Norman Anderson es un señor que murió en el 91 y tenía 3 carreras de Cambridge. Las sacó las 3 a la vez con matrícula de honor antes de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre con una mente privilegiada. Se casó con Pat y se fueron de misioneros a Egipto. Allí aprendió con esa capacidad y me imagino que un don para las lenguas, árabe y otras lenguas de la zona de forma muy fluida y se hizo un experto por vivir allí en toda la cultura oriental. Así que en la Segunda Guerra Mundial el gobierno inglés lo cogió y lo puso a trabajar en la inteligencia, ¿no? A traducir los mensajes en árabe y todo esto. Terminó la guerra y se convirtió en uno de los principales asesores del gobierno inglés en las nuevas relaciones con las colonias que se estaban independizando en el mundo oriental, en el mundo árabe. Por lo que, por su trabajo y por toda su dedicación, lo nombraron caballero. A partir de ahí, la reina lo nombró caballero y era Sir Norman Anderson, ¿vale? Entonces, una persona importante, un experto y que estuvo durante décadas enseñando estudios orientales en la Universidad de Londres y en algunas otras universidades. Pero era un hombre que amaba a Dios. Escribió muchísimos libros de su campo de estudio, pero también acerca de la persona de Jesús, del cristianismo. Y este hombre tenía 3 hijos. La primera era una chica que era médico y se fue al este de África de misionera. En lo que es la independencia, un grupo insurgente la cogió, la violaron en grupo y ella dejó el país y se fue a California para recuperarse, ampliar sus estudios de medicina y volver a África de misionera. Pero en una de estas se cae por la escalera, se da un golpe y se ahoga en su propia saliva. Hijo 1. Hijo 2 murió, pero en circunstancias un poco más felices. Hijo 3, un chico
tremendamente brillante. La genética parecía que estaba funcionando bien y era en Cambridge el presidente del club de debates. Esto nos parece a nosotros algo raro, pero de ahí salían la mayoría de primeros ministros de Inglaterra. Una persona, un chico brillante, conectado en política, y de repente muere. A su entierro vienen 9 ministros del gobierno. Y nos cuenta Don Carson que de los labios de su amigo Norman nunca escuchó una palabra de amargura, recriminándole a Dios lo que le había pasado a sus hijos. Dice Carson que estaba ya en sus últimos años, ya tenía más de 80 años, su esposa Pat estaba con Alzheimer, ya casi no podía hablar, él se dedicaba simplemente a cuidarla, y lo trajeron a predicar a los estudiantes. Él siguió siempre dedicado a la evangelización, a las misiones y al trabajo con estudiantes universitarios y otros estudiantes. Y lo traen a una universidad y ya el hombre no podía dar una charla, ya su mente no estaba para eso, así que lo sientan en una silla y simplemente durante 1 hora le preguntan cosas sobre Dios y cosas sobre su vida. Y dice que en esa hora lo único que habló él fue de la grandeza y de la bondad de Dios. Y ningún joven salió de allí con la cara seca, decía Carson. Todos llorando y escuchando que este hombre, que había pasado una vida tan trágica, podía hablar de la bondad de Dios. Así que al final estamos en esta vida y vamos a sufrir como A o como Anderson. Y en cierta forma tenemos que elegir. Yo oro que lo hagamos todos como Norman Anderson. ¿Y qué es lo que produce gozo? Porque el texto no nos dice que tengamos que ser unos masoquistas que nos guste sufrir. ¿Os acordáis de Pablo? Lo van a matar, así que lo descuelgan en una cesta por un muro. No era un masoquista que quería que le pegasen y lo torturasen. Y en el Padre Nuestro se nos dice, utilizando exactamente la misma palabra, Mateo 6:13, no nos metas en tentación o prueba, la misma palabra que aquí en Santiago, sino líbranos del mal o del malo. No sabemos cómo traducirlo, si nos libra del mal o nos libra del mal, y viceversa. Es decir, no queremos estar sufriendo, pero si sufrimos, si nos vemos en prueba, si nos vemos en tentación, nos está diciendo que nos gocemos. Pero no nos gocemos en el dolor, sino nos gocemos, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos dice que nos gocemos en el conocimiento de que eso que nos está pasando va a madurar nuestra fe y va a producir paciencia. Dice el versículo 2, diversas pruebas. Literalmente es multicolor, o sea, variopintas pruebas, toda clase de pruebas. Dios sabe que cada uno sufrimos las cosas de diferentes formas. Te viene alguien y te dice, me ha pasado esto, estoy traumático, y tú piensas, pues vaya chorrada, ¿qué estás pasando? Si te traumatizas por eso, pero de repente tú le cuentas algo y él piensa, pues menuda tontería. Dios sabe que cada uno es variopinto, cada uno sufrimos las cosas a nuestra forma, ¿verdad? Y Dios dice que en todas estas diferentes tipos, en todas estas variopintos tipos de pruebas, te tienes que gozar. En el versículo 3 dice, sabiendo, es decir, te tienes que gozar en el conocimiento de que esa prueba va a producir algo, no en sufrir, sino en lo que va a producir en tu vida, en el carácter que vas a desarrollar. Pero si el fin de tu vida no es parecerte más a Dios, sino en estar libre de todo tipo de dolor, esto no te va a ser un gozo. Pero si el fin de tu vida es parecerte más a Dios, cualquier cosa que te haga parecerte más a Dios, el conocimiento de saber que eso está pasando en ti, te dará ese gozo, te dará esa paz, ese gozo de saber que eso que no te gusta y que estás sufriendo, te sirve para algo más. Porque al final, si de verdad eres listo, tú querrías y yo querría ser como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el ser que más disfruta de todo, ¿verdad?
Pues si en el fondo todo lo que queremos es gozar, estar disfrutando. ¿Cómo queremos disfrutar? Como alguien que sabe disfrutar de verdad, que es Dios. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que nuestro carácter se parezca a Él para poder disfrutar como Él disfruta y además disfrutar de Él. Conocemos a alguien súper sabio que ves que disfruta de la vida, que disfruta de los momentos, de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida. ¿Qué haces tú? Quererte parecer más a esa persona. Y mientras más te pareces a esa persona, además más disfrutas de esa persona, de cómo ve las cosas y cómo las hace. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Tener por sumo gozo no el dolor, sino que te estás pareciendo más a mí, que tu fe va a madurar, se va a desarrollar, vas a desarrollar paciencia. La pretemporada de fútbol en mi época no tocabas balón, no veías balón ni en sueños. Esto de tocar balón tipo fútbol, Cruyff y todo esto no existía. Tú corrías barranco arriba, barranco abajo durante un mes. Barranco arriba, barranco abajo durante un mes. Barranco arriba, barranco abajo durante un mes. ¿Eras feliz? No, odiaba el barranco. ¿Tenía gozo? Sí, porque quería jugar al fútbol y quería estar más en forma que mis compañeros, si cabe, pero más en forma que los equipos que venían. ¿Odiaba a mi entrenador? En el fondo no, porque sabía que ese mes, barranco arriba, barranco abajo, iba a ser que yo disfrutara del fútbol más. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No es que, ay, qué bien, he perdido a alguien que quiero. No, ay, qué bien que esto me está haciendo más como mi Dios, que sufrió, que fue torturado, que tuvo paciencia, y menos mal que Dios tiene paciencia con nosotros, si no, no estaríamos aquí. Menos mal que estoy desarrollando mi carácter para ser más como Él. ¿Os imagináis una eternidad viviendo sin paciencia? Una eternidad, no un día. ¿Os imagináis en el cielo sin paciencia? Y la paciencia, en realidad, en la Biblia no es simplemente tener paciencia por tener paciencia. ¿A quién le gusta tener paciencia? A nadie, ¿no? Nadie queremos tener paciencia. Es algo que desarrollas porque no te queda otra. Pero la paciencia en la Biblia no es simplemente desarrollar paciencia por paciencia. En realidad es una forma de hablar de la madurez cristiana en total. Lo intento explicar. ¿Cómo sabes si un deportista trabaja más de 3, 4, 5 horas al día, mirándolo solo una parte del cuerpo? Solo una. Pero cualquier deportista de cualquier modalidad. Si tú ves a uno que rema para un lado así, en realidad tendrá un lado súper fuerte y el otro súper flaquito. Si solo le ves el lado flaquito, dices tú, este no hace nada, pero a lo mejor está 8 horas haciendo así. Y le ves las piernas y dices tú, esos son 2 palillos, ¿tú un deportista o un bailarín? ¿Me entiendes? Una parte del cuerpo que tú miras y sabes, esta persona dedica más de 3, 4 horas al día al ejercicio. El cuello. Da igual lo que tú hagas, que esta cosa que tenemos aquí, a algunos nos pesa más que a otros. Es imposible hacer cualquier tipo de deporte sin que mantener esto que tenemos aquí no haga que nuestro cuerpo se vaya fibrando. Todos los deportistas de élite tienen el cuello fibrado. Es una forma de decir, es imposible estar en forma sin tener algo que te está sosteniendo bien la cabeza. Pues la paciencia es algo así, es como no puedes desarrollar ninguna parte de tu fe, en realidad, si no tienes paciencia. Imaginaos desarrollar paz sin paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, gozo sin paciencia. ¿Amor sin paciencia? Si mi mujer no tuviese paciencia. Timoteo 3:10, 2 Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Siempre que aparece fe, aparece paciencia. 2 de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio,
paciencia. A la paciencia, piedad. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es el marcador de que estás madurando. No puedes tener una fe real en Dios sin tener paciencia. Y si no me crees, lee Lucas 8:15. Mas el que cayó en buena tierra, es decir, la fe de verdad, no aquella que parece que tengo fe durante un tiempo y viene cualquier cosa, la vida, las ocupaciones y pierdo mi fe, o me enredo en este mundo, sino la de verdad. La fe que Dios da de verdad, la que dura, permanece y es salvadora, esa cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto, Lucas 8:15, retienen la palabra oída y dan fruto con, dice nuestro texto, perseverancia. Pero la palabra es exactamente la misma, es upomone, paciencia. Es decir, en cierta forma se puede traducir como resistencia, permanencia. Es decir, las personas que tienen fe de verdad, los frutos de su fe permanecen. Su fe aguanta, permanece. Su fe resiste. La fe salvadora es la fe que resiste. No aquella que viene una cosa y perdemos la fe en Dios, dejamos de creer, sino es una fe que resiste, que tiene paciencia. Porque desarrollando esta fe nos pareceremos más a Dios. Y en cierta forma es un test precioso, porque si viene la prueba y nos hundimos, nos vamos a hundir, pero perdemos la fe en Dios, nos damos cuenta de que nuestra fe no era tal fe, que en realidad nos importaba más lo que hemos perdido, no tener problemas, que Dios mismo. Cuando tenemos una prueba y perdemos la fe, nos está dando un análisis de dónde estaba nuestra fe de verdad. Y es la única forma de poder rehacernos, de poder volver a buscar a Dios. Pero además es la mejor forma de quitar de la iglesia a aquellos que realmente no son cristianos. Y esto hace que cuando el mundo nos mire, no esté mirando a personas que realmente no tienen fe, no los está engañando. Hay algunos en la iglesia que vienen y dicen, mira, me gusta, pero sinceramente yo no voy a vivir la vida cristiana porque no puedo hacer esto, no quiero hacer lo otro, y esta parte de mí, de mi vida, no. Pero no engañan a nadie. Le dicen a todo el mundo, a mí me gusta, voy a la iglesia, pero yo pues realmente no estoy viviendo esa vida que debería vivir. Esto no engañan a nadie. Sigue viniendo. Estamos aquí para eso. Hay otros que tienen una fe de verdad y que viene una prueba terrible, se hunden, pero tienen ese conocimiento de que Dios hará algo precioso con eso de alguna forma que uno ni sabe. No pierden la fe. Y hay otros que dicen, yo creo, viene la dificultad y se van. Pero el tiempo que han dicho yo creo, le están diciendo a todos que vienen a la iglesia, que son cristianos, que creen, están engañando al mundo. Así que lo mejor que hay es que venga una prueba y que se den cuenta y que se vayan y que no confundan a nadie más. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Así que la prueba es increíble. Nos dice a nosotros dónde estamos con Dios y quita a los que están engañando al mundo de qué es ser verdaderamente cristiano. Si viene alguien aquí y ve a personas que en la prueba permanecen y tienen una paz que el mundo no da, y a pesar de las dificultades permanecen en Dios y tienen buenas palabras y no están llenos de amargura, eso es una iglesia que irradia la imagen de Cristo, ¿verdad? No una iglesia que está engañando a aquellos de lo que es ser cristiano. Así que la prueba de la fe produce paciencia y queremos tener esta paciencia. Y produce la obra completa en nosotros. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Levante la mano aquí quien sea perfecto. Yo no.
Entonces, o somos perfectos y tenemos paciencia, o si no somos perfectos no tenemos paciencia. La verdad es que la palabra aquí se puede traducir como perfecto, pero es la palabra griega telios, que significa completo. Y el versículo todo lo que nos está diciendo es que si permanecemos, si tenemos paciencia y nos quedamos en la fe en Dios, Dios completará la obra que tenía para nosotros para hacer. Seremos completos y no nos faltará todo aquello que Dios quería hacer en nosotros y a través de nosotros. Estando persuadidos de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La completará. Si permanecemos, la completamos. Nos encantan los trucos de cómo hacer algo. Queremos el truco de, vamos a YouTube y queremos un vídeo que dure 23 segundos. Si dura 1 minuto ya no nos gusta. La parte introductoria, queremos el truco que nos lo digan en 2 minutos. Pues aquí tenemos un truco. Si permaneces en Dios, Dios completará la obra en ti. Si permaneces en Dios, Dios te perfeccionará. ¿Quieres algo en lo que enfocarte? Un truco, permanece. Si miras para atrás, la cantidad de altos y bajos que hemos tenido como cristianos, ¿qué? La cantidad de veces que hemos perdido esa pasión por Cristo, la cantidad de veces que hemos dicho, yo paso de hacer nada, así que no pasa nada. La cantidad de veces que hemos dejado de orar, pero miramos 10, 15 años para atrás y entre todas esas altos y bajos, Dios nos ha hecho ahora más semejantes a su Hijo que antes. El truco es permanecer. Podemos tener un día bueno, un día malo. Podemos estar con gran pasión o con menos pasión. Pero lo que nos pide Dios, ¿qué es? Permanecer, paciencia, resistencia. Dios hará su obra. Tenemos que hacerlo todos, tenemos que hacer todas las disciplinas espirituales, tenemos que estar cada vez mejor. Pero si un día no lo haces, permanece. No te apartes de Dios, no lo tires por la borda, no dejes de reunirte. Si dejas de reunirte, al final te vas enfriando. Al final vas dejando de confiar en aquellos que están más maduros en la fe que tú. ¿Quieres un truco para la fe cristiana? Permanece, aguanta, está ahí. Dios te irá transformando. Y vamos a llegar ahora a una sección del 5 al 8, que creo que se ha malinterpretado muchas veces. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchos han interpretado aquí que si no dudas, Dios te dará lo que pidas. Si no te lo das, porque no dudas, porque dudaste. Estaba leyendo hace un par de semanas, una niña murió, obviamente sus padres, pues ¿qué pedían? Que resucitara. E involucraron a la iglesia, hoy en día redes sociales, cientos o miles de personas orando, y la chica no resucitó. Como padres comprendemos la oración, pero a veces nos olvidamos que para llegar al otro lado hay que morir. Dios últimamente no está traslocando gente. Pero es normal pedir estas cosas, pero Dios no la concedió. Entonces algunos empezaron a decir, es que no pedimos, dudamos, no pedimos con fe. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dios? Este texto no está diciendo eso. Si cogemos solo ese versículo, sí. Pero si cogemos todo el contexto y el argumento del texto, ¿qué nos está diciendo? Que si nos falta sabiduría, versículo 3, es porque no estamos teniendo el conocimiento de que eso que nos está pasando, que nos está hundiendo en ese momento y con razón, va a producir algo en nosotros mejor. Lo que está diciendo es,
Si dudas, en los momentos en los que estás hundido, versículo 3, ¿qué es lo que produce gozo? Sabiendo el conocimiento, pues si no tienes ese conocimiento, ¿te falta qué? Sabiduría. Y si no tienes esa sabiduría para saber que eso que te está pasando, Dios lo tiene en sus manos, lo tiene en control para algo mejor, pídeselo a Dios que Él te lo dará sin reproche. No dudando nada, no dudando que Dios te puede dar ese conocimiento. Te dice que Dios no te lo echará en cara, sin reproche. Es decir, enfocados en que Dios te deja dudar. Si te falta sabiduría es que te falta ese conocimiento, o sea, esa convicción, tienes esa duda. Pero tú te empeñas y dices, Señor, yo no comprendo nada. No puedo ver ni se me pasa por la cabeza qué bien puede salir de esto. De perder a esta persona o de esta enfermedad o de que me pase esto, que le pase esto a quien quiero. Es que no tengo ni idea de dónde vas a sacar algo bueno de eso. Pero ¿sabes qué? Te voy a pedir que me des el conocimiento de saber, de confiar que tú tienes un plan mayor. Eso es lo que te está diciendo el texto. No te está prometiendo que tu fe va a conseguir todo lo que tú quieras. Te está diciendo que si de verdad le pides a Dios que te dé ese conocimiento de saber que Él tiene un plan, te lo va a dar sin reproche y en abundancia. Esto es lo que está diciendo el texto. Te está diciendo el texto que no te va a dar el sentimiento de que todo está bien, o la satisfacción, o el gusto masoquista de que estoy sufriendo, o la conformidad. No te está diciendo que estés conforme con lo que está pasando. No te está diciendo que esté dando la emoción. No te está diciendo ni incluso la paz o la falta de quebrantamiento. Lo que te está diciendo es que en medio de la dificultad te dará el conocimiento, la sabiduría de confiar, de que eso Dios lo hará para algo mejor. Y en eso podemos gozarnos, y en eso podemos tener paz, y en eso podemos descansar, y en eso podemos tener ese gozo inefable, indiscutible, que Dios da en medio de las dificultades. Dios no quiere que miremos a otros lados. Están los cristianos en una iglesia donde están siendo perseguidos. Esta posiblemente es la carta más temprana, antes que las de Pablo. Sus diáconos están siendo perseguidos, los están metiendo en la cárcel. Y le dice Santiago, en medio de eso, que no os falte el conocimiento, no tengáis un corazón dividido y escuchéis a los otros. Los vecinos que les estaban diciendo a los cristianos, los romanos de la época, no le decían a los cristianos, deja de adorar a Jesús. Ellos le decían, tú adora a quien tú quieras, pero no me digas que los míos son dioses falsos, que no existen. Tú me dices eso, me estás despreciando y yo te persigo. Lo único que tenían que hacer es decir, vale, cree tú en lo que quieras, yo creo en lo que quiera. Pero los cristianos no se podían callar, no los podían engañar, no se podían engañar a ellos mismos. Y no escuchaban otras voces y decían, Señor, aquí en medio de la dificultad, a pesar de lo que estoy sufriendo, yo sé que tú vas a utilizar esto para algo mejor. Y Dios les dice, si te falta sabiduría, pídemela, yo te la doy sin reproche. Pero en el fondo, resistir esta paciencia, eso lo han dicho todas las filosofías y prácticamente todas las religiones que existen. Si eres budista, ¿qué te dicen? Todo es ilusorio. En realidad, todos somos parte del todo. Entonces, lo que estás sufriendo ni existe. Y el que te está haciendo el mal, en realidad, tú eres parte de eso también. No te apegues a esas cosas, no sufras. En la época en la que se escribió esta carta, la filosofía que era más popular era el estoicismo. ¿Habéis escuchado sufrir de forma estoica? Pues se parecía mucho al budismo. Significaba, en cierta forma, ellos creían que todo era divino en cierta forma y que lo que tenías que hacer era no apegarte a este mundo. Si quieres mucho a alguien y esa persona sufre, tú sufres, pero si no te apegas mucho, pues no sufre, porque al final, tanto el que hace el mal como que hace el bien, todo es parte de lo mismo. Si hay alguien que está abusando de ti y se está aprovechando de ti y te está robando, por ejemplo, en realidad él se va a ese todo final y tú serás parte de ese todo. Lo que se aproveche de ti, al final tú también serás parte de eso. Así que no te apegues a este mundo y ten paciencia. No os gusta demasiado, ¿no? Dice Cipriano que el cristianismo
derrotó totalmente. Bueno, Cipriano no dijo eso, ahora os digo lo que dijo Cipriano. Pero históricamente el cristianismo en pocas décadas barrió con todo este estoicismo. Y dice, esto sí dice Cipriano, el cristiano ofrecía más sentido al sufrimiento. Por ejemplo, pone como ejemplo, durante las terribles plagas, como las plagas que hubieron en la época, como las pandemias que tememos hoy en día, ellos sufrieron varias plagas que murieron a una gran parte de la población. Dice que los cristianos no abandonaron a sus seres queridos enfermos y huyeron de las ciudades como muchos de sus vecinos paganos. Y enseguida empezó todo el mundo a abrazar la forma de sufrimiento del cristianismo. ¿Sabéis por qué? Porque el cristianismo no te dice aguanta simplemente para aguantar y que te seas superior moralmente. O no te dice aguanta porque en realidad no existe todo esto que ves en plan budismo o en plan estoicismo. Si al final todos seremos parte de todo, no te apegues mucho a estas cosas. El cristianismo es totalmente radical, es totalmente diferente. ¿Saben en qué cambia el cristianismo a cualquier otra filosofía que te dice aguanta y ten paciencia? La resurrección. En el cristianismo tú no aguantas para fundirte en algo. En el cristianismo hay una resurrección. Todo será restaurado. Si tienes una enfermedad, no aguanta y ya está sino que tu cuerpo será restaurado. Y si pierdes a alguien en Cristo, no vas a fundirte con él sin personalidad. No, tú tendrás tu personalidad y disfrutarás de esa persona eternamente. La resurrección lo rehará todo, lo compensará todo, hará justicia de absolutamente todo. Por lo tanto, no sufrimos por sufrir, sino sufrimos temporalmente porque sabemos que en el futuro Dios nos dará todo lo que nos estamos perdiendo aquí, todo lo que es nuestro, todo lo que hemos perdido, toda la injusticia que nos están haciendo o toda la maldad, todo será compensado en Cristo porque existe la resurrección, porque Jesucristo resucitó y nos resucitará a nosotros, nos rehará y lo rehará absolutamente todo. Así que nos gozamos en las pruebas no simplemente por tener paciencia, sino porque Dios hará de nosotros alguien más como Él. Es decir, yo estoy perdiendo aquí algo, estoy perdiendo mi salud, por ejemplo, tuve una enfermedad. Dios me dice que aguante, que madure mi fe. ¿Para qué? Para hacerme más como Él, porque un día me recuperará toda mi salud y podré vivir mi vida ya no con mi carácter, sino con el suyo, con un carácter más maduro, con un carácter más paciente. Es algo temporal para estar después y disfrutar de la vida mucho mejor. ¿Entendéis la diferencia? No es aguantar por aguantar, es aguantar para parecerme más a Jesús, para que cuando Dios me lo dé todo, pueda disfrutarlo más como Él y gobernarlo todo como Él lo gobierna. ¿Quién quiere darle a un gobernador, a una persona que tenga un carácter impaciente, un carácter inmaduro? Entonces, la diferencia en el cristianismo del sufrimiento es que sufrimos para hacernos más como Cristo, para disfrutar en el futuro más de lo que hemos perdido como Él y utilizarlo muchísimo mejor. Es una esperanza muchísimo superior. Tenemos como puro gozo si caemos en pruebas, porque cuando Dios lo devuelva todo a su sitio, yo tendré el carácter de disfrutarlo más plenamente y gobernarlo todo con Cristo. Lo repito, tenemos como puro gozo si caemos en pruebas, porque cuando Dios nos lo devuelva todo, cuando Dios lo devuelva todo a su sitio, yo tendré el carácter de disfrutarlo más plenamente y gobernarlo todo con Cristo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra y nos dé ese gozo y esa confianza y ese saber que Dios tiene un plan mayor, un plan mejor. Voy a terminar, parecía que iba a terminar, pero no voy a terminar. Voy a terminar con una historia, os he engañado, pero es buena, creo que nos da tiempo. Este libro es muy bueno, Caminar con Dios a través del dolor y del sufrimiento, Timothy Keller.
creo que resume en cierta forma lo que estamos hablando. Dice la historia de Emily, una historia real. Dice, si me hubieras preguntado antes de septiembre de qué estaba agradecida, habría dicho que daba gracias a Dios por mi familia, mi hogar, mi trabajo y por Dios. El grupo de oración musical se puede ir colocando y terminamos con una canción y después con una oración. Así que yo sigo leyendo. Por un marido que me ama y me cuida, por 4 hijos de entre 14 y 5 años que están sanos y felices, por un hogar que nunca soñé que tendría, por una carrera que me permite trabajar desde casa, usar mi cerebro y marcar una diferencia en mi compañía y a mis clientes, y por un Dios que me ha provisto de estas cosas a pesar de que no me las merezco. En septiembre, de la nada, mi marido nos dejó a mí y a mis 4 hijos por otra persona, que también dejó a su marido y a sus 2 hijos. Esta otra familia era amigos nuestros. Nos habíamos ido de vacaciones juntos en 3 ocasiones durante el verano. Pensaba que eran nuestros amigos. Mi corazón se paró, no podía estar pasando. Mi marido cristiano, el que se sentó a mi lado junto a nuestros hijos y les explicó que aunque a veces hay divorcios, eso nunca nos pasaría a nosotros, con el que hizo un pacto, una promesa ante Dios y entre nosotros, de que sin importar lo que pasase, siempre estaríamos ahí el uno para otro, para el otro y para ellos. Lloré y le rogué que no se fuera, que podríamos arreglarlo, pero no, se fue. Después de 4 meses, Dios me está empezando a sanar, de un modo que no estoy segura de querer. Deseo ver justicia, pero no soy yo quien debe aplicarla. Estoy comenzando a intentar a orar por Él, no sobre Él. Estoy comenzando a orar para que su corazón sane. Necesito seguir adelante sin Él. No estaré amargada durante el resto de mi vida. Pero, ¿cómo voy a hacerlo? Dios dice que ore. Así que eso hago. Necesito sentir el dolor, permitir que Dios lo sane y me transforme en quien Él siempre ha tratado que yo fuera. Ahora han pasado 6 meses y mi situación ha empeorado. Y aún me siento realmente bendecida. Experimentar esto es bastante asombroso. Nunca había necesitado descansar en Dios, realmente dejarme caer en Él y descansar. Cuando necesitaba el consuelo de Dios, la imagen en mi cabeza era que yo me apoyaba en Jesús y Él me abrazaba. Mi imagen ahora es yo totalmente derrumbada y Él llevándome. Es asombroso. En medio de esta horrible situación, en la que toda mi identidad y la de mi familia ha sido atacada, veo destellos de lo que Dios está haciendo y de cómo mi vida y nuestras vidas serán cambiadas. Y me emociono al ver quién seré al final de todo esto. La persona será allí más fuerte y entenderá mejor cómo correr esta carrera y hacerlo con satisfacción y paz. No puedo esperar para usar lo que Dios me ha enseñado. No puedo esperar para aprender más. Se lo he explicado a mis hijos. En todo cuento de hadas siempre hay una tragedia y el protagonista se enfrenta a la adversidad, la supera y mejora por ella. Dios nos está dando nuestro cuento de hadas. ¿Qué ves al final? Lo que parecía más irracional de todo, ahora es lo único racional. Que en medio de la prueba confíes en Dios y te goces en el que Él tiene un plan mayor. Que el Señor os bendiga.